El título, ¿verdad? El diezmo. El estudio anterior correspondiente a este era la ofrenda. La ofrenda es una cosa, el diezmo es otra cosa y la limosna es otra cosa. Son tres cosas que debemos de practicar. ¿Sí? Aquí vemos, dice, entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del mosto y del aceite a los almacenes. Lo vemos en Nehemías 13:12, ¿verdad? Como desde tiempos del Antiguo Testamento ya se usaba esto. Y lo que vamos a aprender es cómo ha cambiado el diezmo, cómo se usaba en el Antiguo Testamento, cuándo cambió, cuándo era obligatorio y cuándo no. Uno de los mayores beneficios, ¿verdad?, es invertir en la obra de Dios. Casi una de las cosas que siempre es muy criticado el diezmo, lo sabemos, inclusive por eso a veces evitamos hablar tanto del diezmo. No somos una iglesia que todo el tiempo está ahí hablando del diezmo, no obligamos el diezmo tampoco a las gentes, no andamos detrás de ellos diciéndole, a ver, déjame ver si diste tu sobrecito o no, ¿verdad? De ninguna manera. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos aprender es de que dar el diezmo es dar una inversión para que la obra del Señor crezca. Una de las cosas, como usted puede ver en este edificio, ¿verdad? Tenemos muchas deficiencias que poco a poco hemos estado arreglando con la ayuda del Señor. Muchas veces hermanos nos dicen, ¿por qué no han terminado aquí? ¿Por qué no han terminado allá? Pues porque nos hacen falta fondos, ¿verdad? Entonces es una cosa que cuando nosotros lo empezamos a aprender, entendemos que invertimos en la obra del Señor, ¿verdad? Y por eso ya a veces ya lo dejamos de criticar, porque cuando no éramos cristianos, por lo que yo era una persona que lo criticaba porque no lo conocía. Aspectos importantes, ¿verdad? Vemos allí que tenemos que en Israel, en Egipto, ¿verdad? Almacenaban. ¿Cuántos recuerdan la historia de José? ¿Verdad? Era una persona que podía apartó el diezmo por 7 años para los tiempos de vacas flacas, ¿verdad? ¿En qué consiste el diezmo? En apartar el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 100? 10. ¿Cuánto es el 10% de 200? 20. ¿Cuánto es el 10% de 500? 50. ¿Verdad? Es fácil aprender, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que nos toca dar? Dios no pide el diezmo, es algo voluntario. Y vamos a aprender cómo antes, ¿verdad? Si era obligatorio, si era, había una condenación si no se daba. En Canaán sí lo pide, después de que entran, ¿verdad?, a la tierra prometida, ¿verdad? Sí se empieza a pedir el diezmo de una manera obligatoria, y más adelante vamos a aprendiendo qué tiempos vivimos y si es obligatorio o no. Dice, el mundo no entiende el diezmo. Y es una realidad, por eso le digo, es muy criticado, ¿verdad? Muchas personas a veces me dicen, uy, te va muy bien en la iglesia, por eso traes esa camioneta, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando no era cristiano, yo le llegué a decir a la gente, ¿para qué das el diezmo? Nomás lo único que haces es que el pastor ande en un carro nuevo, ¿verdad? Hablamos porque no sabemos, porque no entendemos, porque no comprendemos, porque nadie nos ha enseñado. Por eso es criticado. Siguiente imagen. Y vamos a ver los tipos de diezmos que ha habido a través de la Biblia. Siguiente imagen. Vamos a ver los diezmos antes de la ley. Siguiente imagen. Y vamos a ver lo que dice ahí en el diezmo de Abraham y el reconocimiento. Le voy a pedir a mi hermano Ezequiel que me lea ahí Génesis 14:17 y Génesis 14:19. Dice así: cuando Abraham volvió a derrotar y a los reyes que estaban con él, de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabe, que es el valle del rey. También Melquisedec de Salem, quien era sacerdote de Dios Altísimo, sabó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tus manos. Y Abraham le dijo, y Abraham le dio a él el diezmo de todo. Aquí vemos a Abraham, ¿verdad? Y la primera vez donde aparece el diezmo, ¿verdad? Donde Abraham voluntariamente entregó un diezmo, ¿verdad? Y se lo entrega
al rey, a este rey de nombre Melquisedec, ¿verdad? Que es el sacerdote eterno, ¿verdad? Y dice que voluntariamente, porque recibió pan y vino y bendición, recibió tres cosas importantes. Una de las cosas que a veces nos preguntan, ¿verdad? Personas que nos miran en redes sociales y nos dicen, yo quiero mandar mi diezmo a la iglesia allí donde estás. Una de las respuestas correctas es decirle a cuál iglesia asistes y donde recibes estas tres cosas. ¿Dónde recibes pan, vino y bendición? A la iglesia a donde asistes. Entonces ahí es donde debes de llevar tu diezmo, ¿verdad? No andarlo mandando al otro lado donde tú no recibes ni pan, ni bendición, ni vino. Amén. ¿Verdad? Es muy importante enseñarlo y hacer correcto esto, porque el dinero, no podemos estar jugando con el dinero del Señor, ¿verdad? Siguiente imagen. Dice allí diezmo de Abraham y luego dice reconocimiento. Dice, esto sucedió antes de la ley de Moisés. Es bien importante que entiendan que este diezmo sucede, ¿verdad? Bajo el orden de Melquisedec. Todavía no entraba la ley. Entonces Abraham dio el diezmo voluntariamente. Dice, enfrenta una prueba, tiene esa batalla de entre los reyes, ¿verdad? Llega el rey de Sodoma y le pide algo a cambio. El rey de Sodoma le pedía la gente de Abraham a cambio de la bendición, y él le dice, no, ¿verdad? Yo no quiero que se diga que tú me bendeciste, porque a mí solo me bendice el Dios Altísimo, el Dios vivo, ¿verdad? Por eso nosotros recibimos solamente la bendición de Dios, y a veces también en nuestras oraciones nosotros decimos, ¿verdad? Si las cosas no vienen de ti, Señor, no las queremos, ¿verdad? Amén. Entonces vemos del lado derecho y lo dice, Melquisedec da al sacerdote eterno. ¿Quién es el sacerdote eterno? Cristo, ¿verdad? Él es nuestro sacerdote eterno. Y luego dice, es una autoridad de Dios que no maldice, que no exige, y que da pan, vino y bendición. ¿Qué significa el pan? La palabra. ¿Qué significa el vino? La llenura del Espíritu Santo. ¿Y la bendición? De Dios. ¿Somos bendecidos? Somos bendecidos, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que empezaba yo a diezmar, porque era una lucha que yo tenía personalmente, y yo decía, si no me ajusta la semana, ¿cómo que le tengo que dar el diezmo al Señor? Porque yo no entendía que de $100, si yo tenía que dar 10, yo no entendía que si yo bendecía al Señor con $10, mi Señor me iba a bendecir mi otro 90%. Y yo decía, no me gusta la gasolina, pero por fe lo empezamos a hacer, y muchas veces hasta donde llegaba la gasolina, esa semana sobraba más gasolina. Y yo no decía, Dios sí bendice. Amén. ¿Verdad? Sí. ¿Me permite Claro que sí. contar algo así rápido? Hace ya meses atrás, recuerda que dio esta clase. Y Leslie, mi hija, llegó ese día y estuvo para la clase. Mi hija ya tenía 1 año y cacho trabajando, y ella no diezmaba, porque ella decía, mamá, si no me alcanza con lo que ahorita gano, ¿cómo tú quieres que dé el diezmo? Menos me va a alcanzar. Entonces yo le dije, mira, mija, la palabra dice, pon a prueba al Señor y él derramará sobre ti la bendición. No es porque estás forzada, sino porque honras con tu obediencia y tu fe a Dios, Él te va a bendecir. Bueno, cuando vino, le tocó esta clase y nadie le tuvo que decir nada. Empezó a diezmar. No le falta ni un 5 y hasta encuentra dinero por donde quiera, y hasta puso un video en el TikTok. Dijo, miren, empecé a diezmar, dijo, y está crazy esto, pero yo les voy a testificar que encuentro dinero hasta donde no me lo espero, y nunca le falta y hasta tiene de sobra. Entonces ella pudo testificar en su propia vida que cuando honró a Dios por fe y obediencia, Dios le demostró a ella que su dinero Él se lo multiplica por cuanto obedeció a Dios. Qué bonito. Y ella te puede testificar tremendo. Es hermoso eso. Siguiente imagen. Y yo quiero, antes de Sí, dígame. quiero nada más añadir que Melquisedec está haciendo aquí una comparación entre el rey de Sodoma, que dice que pide a cambio, y Melquisedec dice que está haciendo una semejanza del Cristo. Correcto. Melquisedec es el sacerdote, representa al sacerdote eterno, Amén. representa la autoridad de Dios. Melquisedec no maldijo, Correcto. no exigió,
Exacto. Y al contrario, dice la Dio. Escritura que dio pan, vino y bendición. Que eso es una muestra de un buen discípulo. Un discípulo no anda pidiendo, ofrecemos. Amén. Ofrecemos, ayudamos, ¿verdad? Siguiente imagen. ¿Esa es la siguiente? Añadió abajo de Abraham emerge el deseo de dar el diezmo. Sí. Dice, dice, de Abraham emerge el deseo de dar el diezmo. Cuando nosotros recibimos la bendición de Dios, de nosotros nace darle a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. Una de las cosas es que nosotros no podemos dar el diezmo de lo que no hemos recibido, ¿verdad? Cuando nosotros damos el diezmo es porque Dios ya nos bendijo, ¿cierto? Amén. Ya nos bendijo, nosotros le regresamos de la gratitud de todo lo mucho que Él nos ha dado, porque si no nos ha bendecido, ¿qué damos? Nada. Pero ¿cuántos recibieron esta semana? Amén. Amén. Siempre estamos recibiendo, ¿verdad? Siguiente. Dice Génesis 28:20, hermano Ezequiel. Ahí está. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y que me da alimento para comer y ropa para vestir. Siguiente. Hoy lo puede. Y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que ha puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Amén. ¿Verdad? Ahí vemos otro tipo de diezmo, ¿verdad? Que es por conveniencia. Note usted cómo Jacob está condicionando a Dios, ¿verdad? Si se fija del lado izquierdo, tenemos en amarillo ahí solamente la palabra sí. Sí me bendices, sí me proteges, sí, ¿verdad? Es un diezmo condicionado. Siguiente. Ahí tenemos los diezmos de la ley. Siguiente. Malaquías 3:8. Ahí, hermanos, aquí. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición estáis malditos, porque vosotros, la nación entera, me estáis robando. Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé el devorador para que os destruya Para que no os destruya. Así, para que no nos destruya. Por vosotros reprenderé el devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Amén. Este era un diezmo bajo la ley, ¿verdad? Por eso podemos ver allí que Dios está diciendo que le hemos robado, ¿verdad? Y luego le contestan, ¿qué te hemos robado? Y él contesta, ¿verdad? En los diezmos y en las ofrendas, ¿verdad? Porque ahí ya era bajo la ley y ya había una maldición, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Allí sí era obligatorio, allí sí había una condenación que podemos ver allí en el 10 dice: traer todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Esa era la condición, la respuesta positiva. Dice: y ponerme ahora en prueba. Esta es la primera vez, y que, si no me equivoco, es la única vez en donde Dios dice: probadme ahora, ¿verdad? Dice: esto dice el Señor de los ejércitos, y no os abriré la ventana de los cielos y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice: por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruyan. Había una bendición si nosotros cumplíamos con esto, ¿verdad? Él reprendía al devorador. ¿Quién es el devorador? ¿Y qué era lo que devoraba según la palabra ahí? Dice: para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. O sea que el enemigo se metía con el fruto del trabajo del pueblo. Y hoy se sigue metiendo. Y hoy se sigue metiendo, ¿verdad? Hoy en día, ¿verdad?
A veces la falta del trabajo podría ser eso, ¿verdad? Pero hoy no estamos viviendo bajo la ley. Siguiente imagen. Vemos allí, ¿verdad? Ahí dice diezmo de Moisés por la ley. Eso era en el Antiguo Testamento. Estaban bajo la ley, era imperativo. Hasta alguien te podía acusar. Si alguien miraba, ¿verdad? Voy a ponerlo así como en estos días. Si alguien te miraba y no ponía sobrecito, te acusaban. No puso. Era la ley, ¿verdad? Y te caían encima. Era algo terrible, pero era la ley. Era la ley, era obligación. Siguiente imagen. Dice ahí, era coercitivo, era judicial, era forzoso, era impositivo, ¿verdad? Crecían los hijos y también eran enseñados y obligados, ¿verdad? A que aprendieran esto y eran obligados, porque si no, ahí decía, ahí dice, era judicial, era algo que había consecuencias también por los hombres. ¿Qué quiere decir coercitivo? Coercitivo, es algo como, en general, como imperativo, obligatorio. Impositivo. Sí, trata de decir que no podía escaparse. Era una ley general en todo, nadie estaba, tenía que ser. Nadie en el pueblo de Israel estaba exento, aún los extranjeros que venían y se añadían al pueblo de Israel estaban obligados a acatar esta ley, ¿verdad? Nadie se podía escapar. Si llegabas a vivir a Israel, estabas obligado a tener que hacer todas esas cosas. Siguiente imagen. Significa que era forzado. Forzado, era muy... Sí lo entiendo, pero veo Sí, yo no sabía tanto. Sí. que no preguntan y se quedan con... Sí, yo tampoco sabía. Sí, Mateo 23, hermano Ezequiel. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia, la fidelidad, y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquellas. Como podemos ver en el título en amarillo, y ahí hay otro tipo de diezmo. Dice diezmos de escribas y fariseos por altivez, ¿verdad? Ahí la misma palabra les está diciendo, dice que pagaban el diezmo, la menta, el eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fidelidad. Dice, y estas son las cosas que debéis haber hecho sin descuidar aquello, ¿verdad? Recuerdan que Corintios, ¿verdad?, nos enseña que sin amor nada somos, ¿verdad? Que somos como un címbalo que resuena si no hay amor en nosotros. ¿De qué sirve que yo presuma que yo doy el diezmo, ¿verdad?, si no tengo misericordia con la gente? ¿De qué sirva que yo diezme, ofrende y dé limosnas, ¿verdad?, si yo no tengo compasión por la gente? ¿Verdad? Por eso decía, ustedes son muy atentos en muchas cosas, pero descuidan aquello más importante. Dice, empiecen a hacer esto, pero no descuiden el diezmo, síganlo dando. Eso es lo que le estaban dando ahí, y todavía estaban bajo la ley. Recuerden que hay un cambio en la cruz de Jesús. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Antes, ¿verdad?, la altivez significaba, como lo vemos del lado derecho, decía, yo doy, alguien que se exhibía. Mírenme mi sobrecito, ya me vieron que sí doy, ¿verdad? Así eran. Dice, yo merezco, y querían ser vistos, ¿verdad? Era algo que no debería de ser. Y recuerdan que Jesús también les dice que eran hipócritas porque oraban para ser vistos, ¿verdad? Pues también lo hacían con los diezmos y las ofrendas. Dice, daban pero descuidaban lo que estaba diciendo aquí, lo que era la justicia, la misericordia y la fidelidad. Vivían en pecado. El liderazgo estaba destruido. Cuando nosotros descuidamos todas estas cosas y nosotros queremos ser líderes o somos líderes, estamos descuidando un liderazgo, ¿verdad? Porque necesitamos ser ejemplo, ¿cierto? Sí, amén. Es que Jesús mismo lo dijo en la parábola del siervo infiel, porque podemos decir aquí
la justicia, la misericordia y la fidelidad y no entender que ya diezmó aumenta en él, pero descuidó la justicia. Y en el siervo infiel le dice que su señor le estaba perdonando una deuda grande. Y él en cuanto salió ya tenía del cuello, dice al otro. Podemos traer el diezmo y salir y traer del cuello al que le debe. Ajá, sí. Justicia. Sí. Dios nos ayude. Y Dios dijo, misericordia, misericordia, les digo, hagan misericordia. Sí. Cuando habla también del ayuno, ¿verdad? Hay una palabra donde también nos dice misericordia quiero y no sacrificios. A veces nos golpeamos el pecho diciendo, ¿verdad? Estoy ayunando, pero no tenemos misericordia con los que nos rodean, ¿verdad? Recordar que el diezmo allí también aplica, ¿verdad? Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿verdad? Hágalo en secreto, ¿verdad? Yo se lo dije en la clase pasada. Si alguien le pregunta, ay, hermano, ¿cuánto gana? ¿Verdad? Yo se lo digo, usted hasta le puede decir de una manera muy respetuosa, hermano, pues ¿qué le importa? Mucho, dígale. No hay que andar diciendo, hermano, que cuánto gana usted, porque mire, una persona inmadura es, ¿cuánto gana, hermano? Mira, saca cuentas. Entonces el hermano debe de dar 100. Debe ser secreto. Eso es algo entre Dios y tú, ¿verdad? Nadie debe de enterarse cuánto da. Por eso es muy importante su sobrecito, ¿verdad? Ponga su sobrecito ahí en lo íntimo, donde solamente Dios y usted sabe. Solo Dios sabe usted si usted dio como debe de dar o no dio como Dios le propuso en su corazón. Amén. Dice, daban pero descuidaban, vivían en pecado, cuidar el liderazgo, porque estaba destruido, que no sepa de tu izquierda lo que hace tu derecha, de darle un secreto. Siguiente imagen. Es el mismo. Y depositarlo en el alfolí. Muy importante, ¿verdad? Donde hay gente que no lo quiere dar en la iglesia y dice, no, pues yo prefiero dárselo a los pobres. ¿Ha conocido a alguien? Sí. ¿Verdad? Y la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que lo traigamos al alfolí. Siguiente. Diezmos de escribas y fariseos por altivez. Seguimos con lo mismo. Lucas 18:2, hermanos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. ¿Verdad? Podemos ver ahí la imagen de un fariseo, ¿verdad? Cómo era expuesto, ¿verdad? Y se exponía para que lo vieran. Mírenme. Yo doy, yo oro, yo ayuno, ¿verdad? Es altivez, no, nadie se debe de enterar. Ahora vienen los diezmos por la gracia. Siguiente. Hebreos 7:1. Hermanos, aquí y aquí vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento vuelven a traer, ¿verdad?, el sacerdocio de Melquisedec. Porque Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y le bendijo. No, ese no es. Hebreos 7:2. Así mismo le dio a Abraham los diezmos de todo en primer lugar. Sí, dijo, le bendijo al último término. ¿Sí es? Ajá. Bueno, no sé si se lo cita. ¿Lee ese? ¿Lo acaso a leer? Asimismo le dio a Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, y también era rey de Selam, que significa rey de paz. ¿Verdad? Esto es lo que significa Melquisedec, ¿verdad? Lo que significaba. Entonces, una pregunta ahí, hermano. El diezmo de la gracia, para los que hoy dicen ya no se debe de diezmar porque eso fue en el Antiguo Testamento. Pero si Abraham le trajo los diezmos a Melquisedec, que significa el rey de la gracia, ¿y de qué? ¿Qué dijo la segunda? De la paz. Entonces, si Cristo es el príncipe de paz, es un Dios de gracia, Él representa ya en este tiempo a que nosotros debemos diezmar solamente por fe, honrando a Dios, que es Cristo Jesús, así como lo hizo Abraham cuando le trajo los diezmos. O sea, no estamos forzados
pero lo hacemos por fe, creyendo que la misma bendición que le alcanzó a ellos la derrama hoy en día para nosotros, ¿verdad? Correcto. ¿Alguna duda ahí? ¿Sí lo entendemos ahí? Siguiente. Ahí tenemos, ¿verdad? Y dice que es un rey de justicia. Tenemos un Dios es justo. Amén. Jesucristo es justo. Amén. El Espíritu Santo es justo. Amén. ¿Verdad? Claro que es justo. Y luego dice, es justo traer el diezmo a Dios. Es algo que Dios considera justo. Pero nosotros a veces como humanos y en nuestra ignorancia de la palabra, a veces nosotros creemos que no es justo cuando no conocemos del Señor, ¿cierto? Porque decimos, ¿por qué le tengo que dar? ¿Verdad? Y cuando nos cuesta trabajo al principio, pero después el Espíritu Santo nos ayuda a hacer lo que Dios considera que es justo que nosotros hagamos. Amén. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Que Dios espera que nosotros hagamos algo que Él considera justo. Exacto. Porque si nosotros nos basamos a la idea del hombre, el hombre dice, no considero que sea justo. ¿Cierto? Sí. ¿Verdad? Ahí vemos, ¿verdad? El rey de Shalom, que quiere decir paz, bienestar, prosperidad y pastos delicados, ¿verdad? Que eso significa alimento. Siguiente imagen. Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía a derrotar a los reyes, y le bendijo. Los hebreos vuelven a hablar de Melquisedec. ¿Por qué habla en hebreos otra vez de Melquisedec? ¿Verdad? Esto nos hace que nosotros aprendamos, ¿verdad?, que está dentro de la voluntad de Dios el sacerdocio eterno que representa a Jesucristo. Y luego viene esa pregunta, ¿por qué? Y luego dice, porque es un sacerdocio eterno, Jesucristo es el que tiene el sacerdocio eterno. Y luego dice, sacerdocio levítico de la ley, que era en el Antiguo Testamento, pero ahora ahí dice muy clarito, dice, ahora estamos en la gracia. Es muy importante que veamos eso. Siguiente. Dice, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es el que vive? Entonces, cuando usted trae sus ofrendas y sus diezmos, ¿a quién se los estamos dando? A Cristo, ¿verdad? Entonces hay veces que cuando nosotros estamos enseñando a alguien, o nuestros hijos, o a alguien que nosotros invitamos a la iglesia, ¿verdad?, que tiene este problema, y a lo mejor usted le pregunta ahí, ¿para qué das el diezmo? Se lo estás dando al pastor, porque así pensaba yo, ¿verdad? Este versículo nos puede enseñar que es a Cristo a quien nosotros se lo traemos. Ciertamente, ¿verdad? Desafortunadamente, hay pastores que han hecho mal uso de los diezmos, ¿cierto? Y empezamos a la crítica, ¿verdad? Pero déjenme enseñarle que a nosotros no nos toca criticar eso. A nosotros no nos toca juzgar eso. Porque usted trae el diezmo a Dios. Si el siervo de esa casa hace mal uso de ese dinero, él se va a arreglar con Dios. Nosotros no tenemos que juzgar ni criticar en eso. Usted se lo dio a Dios y Dios lo recibió, ¿verdad? Lo que el pastor de esa iglesia haga, si lo hace mal, y eso ya es entre Dios y él, pero usted ya hizo lo correcto. Porque ahí el enemigo a veces entra y ya decimos, no, ya no lo voy a dar porque el pastor se lo anda gastando en un carro nuevo. No nos corresponde a nosotros eso. ¿Amén? ¿Alguna duda en eso? Tengo que ir a agarrarme en 2024. La iglesia va a crecer, se va a multiplicar. Y cuando venga la multiplicación, hay más necesidades de sonido, de ampliación. Correcto. Siempre va a haber necesidades. Y está bien que el pastor tiene que tener su provisión también, porque el pueblo de Leví lo sustentaban los demás. Correcto. Este es el pueblo de Leví. ¿No es cierto? Pero aquí lo que debemos de entender es que nosotros vamos a dar cuentas de lo que Dios pone en nuestras manos. Amén. Cuando Dios pone en tus manos $100, Dios te va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con esos $100? Y si tú vienes y dejas el diezmo, yo así, para mí es una convicción. Este 10% ya no es mi responsabilidad. Exacto. Es del pastor. Exactamente. Entonces, con eso que tenga paz el pueblo. Correcto. Porque
ya son 10% menos que va a dar cuentas. Correcto. Porque Sí. la bendición como quiera ya está sobre su vida. Lo que el siervo de Dios haga en cualquier iglesia y en esta, Su responsabilidad. Dios puede dar cuentas directamente. Lo que sí necesitamos hacer nosotros es orar por nuestro pastor. Amén. Pastor, bendice, Dios bendice a mi pastor. Dele sabiduría e inteligencia para que sea un buen administrador. Exacto. Sí, esa obligación sí la tenemos nosotros. Orar por nuestro pastor para que sea un buen administrador, porque no es fácil ser un buen administrador, no es fácil. Hay veces, por ejemplo, tenemos $1,000 y decir, y estos $1,000 ya están listos para la construcción. Preguntarle a Dios, Dios, tú que todo lo sabes, ¿dónde empiezo? ¿Por allí o por allá? Porque de tantas cosas que tenemos, a veces no sabemos dónde comenzar. Pero cuando buscamos la dirección de Dios, hasta en esas cosas pequeñas el Señor nos dirige. Amén. El pueblo no sabe, la iglesia no se da cuenta, pero ahorita simplemente hay un aparato que están tratando de arreglar. Sí, Se sí. tiene que reparar, Claro. se tiene que pagar para reparar, Sí. se necesita. Y todo está bien caro, ¿verdad? Ayer tuvimos un funeral y desafortunadamente estuvo fallando la computadora, el viernes también estuvo fallando los monitores. Nos urge comprar una computadora nueva, ¿verdad? Ya ayer, gracias a Dios por el Espíritu Santo, ya encontramos una manera de cómo vamos a solventar eso, ¿verdad? Y ya luego se los platico, pero así es, para eso son los diezmos, para solventar todo lo que se necesita, la adoración y a veces también a la ayuda de la gente que necesita. Ahí dice del lado derecho, dice, aquí habla de gracia. Maldiciones, ya no. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Una vez que Cristo murió en la cruz, Él se hizo maldito por nosotros, ¿cierto? Porque Él era limpio de pecado, pues, ¿cierto? Pero Él tomó nuestros pecados y se hizo maldito por nuestras culpas. Entonces, Él se llevó toda esa maldición en ese madero. Entre ellas, la maldición allí del Antiguo Testamento, de la ley, ahí terminó. Una vez que Cristo murió en la cruz, allí comienza el tiempo de la gracia para acá. Amén. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, siguiente imagen. Ok, aquí tenemos, ¿verdad? Para que nos demos cuenta cómo ha transcurrido el tiempo y cómo se ha manejado el diezmo a través del tiempo. Aquí, entre estos 100 años donde estaba Abraham vivo, se encontró con Melquisedec, donde el diezmo no era obligatorio, porque ahí la ley todavía no existía. ¿Cierto? Ok. Y aquí tenemos otros 60 años donde nace Jacob, ¿verdad? Donde él hace un diezmo, se me fue la palabra, condicionada. Si tú me bendices, si te doy, ¿verdad? Como si también le estuviera diciendo a Dios, pues si no me bendices, pues no te voy a dar nada. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno y siempre nos bendice. Nosotros somos los que nos olvidamos. Y luego tenemos aquí donde nacen los 12 patriarcas, ¿verdad? Andan en el desierto, pero llegan a Egipto. Ahí están, pasan esos 430 años esclavos, ¿recuerdan? ¿Verdad? Y después Moisés los libera. Y después llega el fin del Nuevo Testamento, cuando ya entran en la tierra prometida, ahí comienza la ley. Allí el diezmo sí era obligatorio. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Verdad? Y luego tenemos 400 años de silencio. ¿Cierto? Todavía estaba la ley. Cuando Jesús nace y cuando Jesús llega hasta sus 33 años, todavía estaba la ley. La ley termina hasta que Jesús muere. Por eso aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos allá arriba en amarillo, por eso tenemos un tiempo con el sacerdocio de Melquisedec, donde era voluntario, donde Abraham lo hizo, pero ya en rojo lo tenemos, ¿verdad? Que sí era por la ley y había maldiciones y no lo hacíamos. Obligatorio. Entonces, después de Jesús, ya tenemos solamente bendiciones. Ya no hay maldiciones. Pero, ok, hermano, entonces, ya no hay maldición, entonces no doy mi diezmo.
pues no hay bendiciones. No siembro, no cosecha, ¿verdad? No hay maldición, pero usted tiene la oportunidad de ser bendecido, ¿verdad? ¿Tenemos otra imagen? Ahí tenemos, ¿verdad? El reconocimiento. Dice ahí en Malaquías 3:10, 11, dice, por eso dice ahí en ese lado, dice, probadme en esto, que Él abrirá la ventana de los cielos, ¿verdad? Hay cielos abiertos cuando nosotros reconocemos al Dios vivo. ¿Cuántos reconocemos al Dios vivo? ¿Verdad? Por eso es muy importante que nosotros le aconsejamos que usted no entregue su diezmo, su ofrenda, sino haber hecho una oración, reconociendo. ¿A quién estamos reconociendo? A Jesús. Primera, estamos vivos. Tenemos salud. Porque si no tenemos salud, no podemos ir a trabajar. ¿Verdad? Algunos tenemos trabajos difíciles y cuántas veces acudimos al Espíritu Santo, acudimos a Jesús, hacemos una oración, Señor, no puedo hacer este trabajo. Y el Señor nos da la sabiduría. El Señor está siempre con nosotros. Entonces, es una manera de ser agradecidos con Dios. Hay cielos abiertos, hay sobreabundancia. ¿Qué quiere decir sobreabundancia? Sobreabundancia, más, de más. Me sobra. De más. Y cuando nos sobra, ¿qué hacemos? Ajá. Entonces, cuando nosotros no estamos en esa bendición, hay que preguntarle al Señor, a ver, Señor, ¿qué está pasando? Yo estaba sobreabundante, andaba bendiciendo a la gente y ahora ya se me ha retenido. ¿Qué me está pasando, Señor? Ayúdame, ¿qué ando haciendo mal? ¿Cierto? Reprende al devorador. Cuando nosotros reconocemos al Dios vivo, el enemigo es reprendido por Dios. El enemigo, como lo hablábamos ahorita y como lo comentó la hermana Lourdes, hasta hoy se mete con el fruto de nuestro trabajo. Sí. No porque estemos en maldición. No. Porque es el diablo. Exactamente. El diablo vino a tres cosas. Robar, matar y destruir. ¿Verdad? Y una de las armas que él usa es quitarte el trabajo, porque cuando el varón se queda sin trabajo, ¿quién es la primera que empieza a pelear contigo? Exactamente. Entonces le estamos dando cabida al enemigo y empieza a robarnos la paz del matrimonio y empieza a destruir la familia y al final terminan divorciados y destruyó esa familia. Y siempre lo hemos dicho, cuando hay un divorcio, los hijos son los que terminan sufriendo. Entonces cumplió su propósito el enemigo porque nosotros le dimos cabida. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos nosotros a pensar, es que ¿por qué tengo que dar? Mire, una cosa tan bendita es que el Señor va a reprender el devorador y no va a dejar que ataque a nuestra familia ni el sustento de nuestra casa. Dice, la vid no será estéril. La vid, ¿verdad?, era el terreno que daba el fruto. Porque había quien sí tenía terreno y sembraba, pero no había fruto. ¿Cuántas veces a veces nosotros trabajamos y no nos rinde el dinero? ¿Les ha pasado? Entonces, queremos que nos rinda el fruto de nuestro trabajo, queremos que la gente quede contenta, los clientes con nosotros y nos recomienden, que el patrón esté tan agradecido contigo que cuando tenga que recortar personal, él diga, este no se va, porque esta es una bendición para mí. ¿Cierto? Amén. Porque cuando hay recorte de personal, ¿quién es el primero que se va? Sí, dilo. ¿Quién? El flojito. ¿Verdad? Hay esterilidad en nuestro trabajo. Y dice allí, sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Representa a Jesucristo, que es nuestro sacerdote eterno. Entonces recordemos que nuestro diezmo es voluntario, tampoco nadie lo tiene que obligar. ¿Dónde está tu diezmo? Llena tu sobrecito. Deje que el Espíritu Santo le enseñe. Deje que el Espíritu Santo lo motive. Nosotros no podemos obligar a nadie. ¿Cierto? Nosotros enseñamos, pero el Espíritu Santo hace el trabajo. ¿Cierto? Yo fui necio para aprender. Necio, no quería, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo fue el que me enseñó, el que me fue quitando ese corazón de piedra en eso, y ya después ya fui aflojando el codito. ¿Verdad? Es que es la forma como Dios nos dejó para
para bendecirlo. Exactamente. Es la ley de la siembra y la cosecha. Sí. A mí me motivó mucho, ¿verdad? Que me enseñan y me dicen, es que tú no naciste para ser una persona que siempre pide. Tú naciste para ser una persona que bendice a la gente. Tú naciste para hacer bendición. No naciste tú para ser una persona que siempre anda pidiendo dinero prestado. Yo era una persona que todos los jueves andaba diciendo, préstame $20 para la gasolina porque nos pagan hasta mañana, ya no tengo. Y la Biblia nos dice que nosotros somos los que prestamos dinero. Me impactó mucho que la Biblia me enseña que yo soy cabeza y no cola, ¿verdad? Entonces es muy importante todos estos detallitos, porque ciertamente el dinero es el principio de todos los males, ¿verdad? Pero si lo amamos, ¿perdón? El amor al dinero, ¿verdad? Ese es el problema. Por eso le enseñaba la frase cada vez que tengo la oportunidad: el dinero es bendito en su bolsa y maldito en su corazón, ¿verdad? Estamos para bendecir. Siguiente imagen. ¿Es todo? Ok, me faltó ahí una imagen de terminar de Cristo para acá. Entonces lo que quiero es que le quede claro, ¿verdad? Que después de que Cristo muere, ahí es el parteaguas. ¿Se recuerdan ustedes que cuando hablamos de ciertos y específicamente ciertos tiempos y decimos antes de Cristo y después de Cristo? Entonces entienda que antes de la muerte de Cristo, ¿verdad?, era el Antiguo Testamento y vivíamos bajo la ley. Después de la muerte de Cristo comienza la gracia hasta la fecha del día de hoy. Entonces, ahí es importante que sepamos cuándo comenzó la gracia. Nosotros vivimos por gracia, ya no estamos bajo la ley, por eso no es obligatorio, y tampoco hay maldición, hay bendición. Entonces yo doy porque yo quiero ser bendecido. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Sería yo muy tonto de mi parte decir que no quiero ser bendecido. Claro que quiero ser bendecido, ¿verdad? Una de las bendiciones más grandes que yo le he pedido a Dios es que el Señor me bendiga para yo poder bendecir a mis padres, ahora que ellos ya están en la tercera edad, que mi papá ya casi no puede trabajar, que mi mamá ya tampoco casi puede hacer algo por ellos mismos. Es entonces ahí donde entramos los hijos, ¿verdad? Entonces, una de mis oraciones es: Señor, bendíceme para yo poder bendecir a mis padres, ¿verdad? Como nos decíamos ahorita, necesitamos nosotros que sobreabunde para poder bendecir a nuestros padres, poder bendecir a nuestros vecinos. Hay veces que sabemos que el vecino, ¿verdad?, no tiene trabajo y es nuestra obligación nosotros ir hermano, déjeme lo bendigo, ¿verdad? Con lechita, con carne, o a lo mejor hasta ayudarle a pagar un bien de la luz. ¿Cierto? Sí. ¿Cuánto les gustaría? Yo decía cuando estaba en el mundo y tenía necesidad, le recuerdo una vez que fui a la iglesia y no tenía dinero para pagar la renta, y yo pagaba $1,200 de renta. Y curiosamente la iglesia tenía la capacidad de 1,200 personas. Esa vez llego yo a la iglesia, ¿verdad?, tratando de pedirle al Señor un milagro porque no tenía dinero de la renta, y ese día se vencía. Llego hasta, los servidores me pasan hasta el frente, me sientan al mero frente, y estaban las mesas para la Santa Cena. Yo sentí que el Espíritu Santo ese día me trató como quería que yo sintiera su presencia y su amor. Llega un momento donde yo vuelto hacia atrás y digo yo: si tan solo cada una de las personas que están aquí presentes me diera $1, yo pagaría mi renta. Eso pensé, ¿verdad? Humanamente. ¿Por qué? Porque llega un momento donde tenemos necesidad, pero solamente Dios nos puede ayudar. Él es el al que debemos de acudir. A veces erróneamente, ¿verdad?, corremos con el compadre, corremos con la comadre, donde nos van a dar un mal consejo, donde nos vamos a endeudar, y no corremos al Dios vivo, al Dios eterno, al sacerdocio, de poder decirle como un padre: Padre, bendíceme, ayúdame, necesito pagar la renta. Y el Señor milagrosamente nos bendice. Amén.
no sea por interés. Correcto. Si no le añadiríamos ahí otro, por interesados, Sí. dar el diezmo. Sí, Que sea por obediencia. sí, sí, sí. Dice, obedece aunque no entiendas. Ujú. ¿Verdad? Sí, Y sí, en el paso, en la obediencia y bendición. sí. Ahora, si sigues preocupado o estás obedeciendo, dice, no te aflijas, Ajá. antes sean conocidas delante de Dios tus peticiones. Correcto. Porque Él ya las sabe. Ajá. Y eso lo quiere Amén. que las- Sí, sí, sí. Es que muchas veces también el diezmo erróneo, es decir, de verdad le voy a dar 100 al Señor a ver si me da 1000. No, pues así No no. funciona. Una cosa bien importante que no se nos educa es que este mundo está gobernado por gente muy importante, muy rica, que le llaman elites. Ujú. Y si usted se fija en el dólar, la pirámide que está atrás y el ojo que está arriba es un símbolo satánico que muchos no comprenden, Sí. que lo usan ellos como símbolo de satanismo. Ujú. Y estas palabras que están alrededor de la pirámide del dólar dice que fue establecido un nuevo orden mundial. Sabemos que la Biblia nos enseña que bajo el nuevo orden mundial, la gente que gobierna, que sirven a Satanás, son los que lideran y gobiernan todo lo que pasa económicamente en el mundo. Porque es importante ofrecer nuestro dinero a Dios y diezmar en obediencia y pedirle que Él reprenda la maldición que ellos están. Este dinero está maldito en la tierra. Entonces, cuando uno diezma en obediencia y pide la bendición de Dios sobre su economía, Dios bendice lo que ellos están maldiciendo sobre su hogar. Por eso es importante entender y investigar. ¿Por qué es importante? Porque vivimos en un mundo que es gobernado por Satanás, tristemente. Pero a los hijos de Dios, cuando somos obedientes, Él reprende al devorador. Amén. Amén. Ese es otro punto Sí. importante que debemos Sí. la iglesia conocer. A mí me pasó que una vez di $20 erróneamente, humanamente, di $20 como si Dios necesitara de mi dinero. Era de las primeras veces que estaba yendo a la iglesia. Y fui solo. Cuando salgo de la iglesia y ya me voy buscando mi carro, sale una señora que no conozco, sale corriendo atrás de mí, hermano, me alcanza y me da un sobre, me dice, el Señor me dijo que le dieran esto. Abrí el sobre y ¿sabe qué había? Otros $20. Que lo reemplazó El Señor me regresó lo que yo le di de una mala manera. A mí no me lo ande dando así. ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado. Todos queremos ser bendecidos. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros, antes de venir a depositar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nosotros nos pongamos al frente del Señor. Te doy gracias, Señor, si te falla te he pedido, dame la sabiduría de ser un buen administrador en tus manos. Bendice a mi pastor, que sea buen administrador. Con todo esto te agradezco lo que me has ayudado y venirlo a depositar. Porque hay veces venimos y solamente lo aventamos, nunca vamos. Por eso dice que Él bendice al dador, Al dador, alegre, ¿verdad? no al amargado, Ujú. con mala gana. ¿Alguna pregunta? Amén. Pues yo quisiera, Pastor Carlos, que orara por toda la iglesia Ujú, Amén. para que tengan la convicción de dar, ujú. que tengan esta convicción, porque en los tiempos del estudio bíblico de la escuela bíblica de mi esposo, dice que él como alumno iba y se postraba y un día pues se hincaba y tapaba con un pie el otro pie porque traía un agujero en su zapato Amén. como alumno, y vino alguien con convicción Ujú. Amén. y le dijo, no diezmas, ¿verdad? Le dijo, ¿cómo quieres que diezmes? Y tengo a veces para la colegiatura del Instituto Bíblico. Amén. Y le dijo, empieza a diezmar Amén. de lo que tengas. Sí, Y si Dios no te lo regresa, yo te lo doy doble. claro. Esas son Son convicciones. convicciones, sí. Es obediencia. Creo que orar por la iglesia en general, que Dios ponga Ujú. convicciones en Ujú. su corazón. ¿Cierto? Nosotros no podemos convencerlos, Pero Dios sí, correcto. Eso es muy cierto. Y muy cierto. Si usted quiere que oremos por usted, pase al frente. Si usted es cabeza de familia especialmente, pase al frente. Toda la iglesia, Sí, pasen al frente. aunque no pase Pasen al frente. por toda la iglesia.
Pues a mí me gustaría que pasaran al frente porque es fe. Pues, Pase al frente, queremos orar por usted, queremos que su casa sea bendecida, queremos que el devorador no se meta con tu trabajo, no queremos que el devorador se meta con tu dinero y no te está rindiendo el dinero, no queremos que el devorador está ahí metido, no puedes bendecir a tu papá y a tu mamá que está en México o en el país donde tú vives. Te alabamos. Pasen al frente todos, por favor. Bendecimos, Señor. Pasen al frente todos. Pasen al frente, pasen al frente. Pasen al frente. Le voy a pedir, Pastor Jesse, que venga acá abajo, que me ayude a orar. Pastora Mayra, hermana Lourdes, mi esposa, que me ayude a orar. Que nos ayude, hermano Ezequiel, hermano José. Sin miedo. Van a pasar todos. Arrebaten la bendición. Pásenle, hermano, pásenle. No sé, esto es para los valientes que quieren en verdad levantar la bendición. Pásale tú porque tú eres el que eres cabeza, el que eres el provisto. Pásale, pásale, pásale. Si tu esposo está aquí al frente, esposa, ven aquí con tu esposo porque tú y él son una sola carne. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana Padre Santo. te pedimos, Padre bendito, que nos des la inteligencia, la sabiduría, la unción, la revelación, Señor, de entender, Señor, esta bendición que tú nos das, Señor, a través de los diezmos, de las ofrendas. Danos, Señor, la bendición de tener la convicción de obedecer, Señor. Una de las más grandes bendiciones que tú nos has dejado, que si nosotros, Señor, te reconocemos como el Dios vivo, como el Dios grandioso que tú eres para nosotros, que tú bendigas nuestra mesa, que tú bendigas nuestra alacena, que tú bendigas nuestro trabajo, que tú bendigas el fruto de nuestras manos, que tú bendigas lo que nosotros hacemos como cabezas de familia, que todo el sustento que traemos a nuestra casa, Padre bendito, sea verdaderamente bendecido, Señor, por tu santidad, por tu misericordia. Que tú bendigas, Señor, el esfuerzo, Señor, de las esposas que trabajan para ayudar en el sustento a su esposo, Padre bendito. Dale la bendición a ella, Señor. Padre Santo, que te lleves el cansancio que hay por el trabajo. Dígale al Señor el cansancio que sientes ahorita de haber trabajado. Dile, Señor, no te entrego, Señor, lo cansado que estoy. Si te duele la espalda por estar trabajando, dile, Señor, te entrego este dolor, Señor, por estar trabajando para mantener a mi esposa, a mis hijos, para poderle mandar dinero a tus papás allá en tu país. Trae a la mente el nombre de tu patrón y bendice a tu patrón. Trae el nombre de tu patrón, Padre, en el nombre de Jesús bendecimos cada uno de los patrones, Señor. Que tú los bendigas, Padre, para que el negocio no les falte, para que nos sigan dando trabajo. Si tú trabajas para ti mismo, bendice a tus clientes, Señor, bendice a cada uno de tus clientes, Padre bendito. Padre, bendice, Señor, a nuestros padres que reciben, Señor, la bendición de todas las remesas que se mandan de Estados Unidos para México, Señor. Que tengan la sabiduría, Señor, de ser buenos administradores allá en México o en tu país de origen. Que sea bien usado ese dinero. Ahora yo te voy a pedir que traigas a tu mente a nuestro pastor. Y yo te pido que oremos, que Dios le dé sabiduría para ser un buen administrador de esta casa. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por nuestro pastor. Te pedimos, Padre, que le des la sabiduría de ser buen administrador para esta casa, Padre. Necesitamos muchas cosas que comprar, muchas cosas que arreglar, muchas cosas que cambiar, Padre. Pero no lo podemos hacer, Padre, si usted no está involucrado en el asunto. Padre, invocamos su nombre, invocamos su presencia, Padre Santo, y le pedimos, Señor, que nos ayudes a suplir toda necesidad. Ayúdanos que como iglesia tengamos la convicción de ser un cuerpo en Cristo para que esta iglesia sea bendecida y también podamos bendecir a cada una de las familias que lleguen a estar en necesidad, Padre Santo. Ayúdanos a no hacer ni sordos ni ciegos en la necesidad que pongan en cada uno de nosotros, Padre.
Le pedimos, Señor, y bendecimos su iglesia en su nombre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Llévese la bendición, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Bendecidos? Y en victoria, amén. Gloria a Dios, porque Él es maravilloso, Él es precioso. No hay nada ni nadie como nuestro Dios, amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amén. Él es maravilloso, Él es poderoso, porque no hay nadie como nuestro Dios. Él es el único a recibir la gloria, la alabanza, el poder y la majestad, amén. Gloria a Dios por tu amor, tu bondad. Vamos a ponernos en pie, amén.